Bienvenidos a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática. Esta semana vamos a repasar la séptima lección para el sábado 15 de mayo titulada El Pacto en el Sinaí. Vamos a ver el resumen de esta lección separado en tres preguntas. La primera pregunta será de información, la segunda de formación y la tercera de aplicación. Pero antes de ver las preguntas, vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Éxodo 19:4, que dice: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Teniendo en mente este versículo, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que el pacto seguía vigente antes de que el pueblo salga de Egipto? Al leer versículos como Deuteronomio 1, del 29 al 31, vemos a un Dios que, pase lo que pase, sigue siendo fiel a su pacto. Recordemos lo que vimos en las lecciones pasadas, donde Dios se presentaba como el escudo, el todopoderoso, el que estaría presente en todo momento. Pero ¿seguiría Dios siendo todo esto al ver la realidad del pueblo cuando se encontraba en Egipto? Recordemos que habían pasado tantos años que la identidad del pueblo se había distorsionado. Aparentemente solo se acordaban de Dios para mencionarlo en sus quejas y reclamos. Qué fácil es para nosotros realizar o sostener una promesa con aquellas personas que nos demuestran su cariño. Pero ¿qué pasa cuando alguien se olvida de nosotros? ¿Qué clase de pacto podemos hacer con alguien que nos causa algún tipo de dolor? Para entender que el pacto de Dios y sus promesas siempre estuvieron vigentes, más allá de la realidad pecaminosa de la humanidad, podemos recordar que el pacto está basado en el amor. Hay una imagen que se describe en el mismo versículo de Deuteronomio que responde a nuestra pregunta y demuestra la relación que Dios quiere tener con nosotros. Esta relación es la de un padre o una madre para con su hijo. Es esa relación que trasciende la indiferencia o el dolor. Está basada en un amor que va más allá de las palabras y se demuestra en actos. Por más de que habían pasado tantos años, Dios seguía amando al pueblo y su pacto seguía vigente. Así como un padre sigue amando a su hijo por más defectos que éste tenga. El amor de Dios para con nosotros se ve manifestado en el diseño del plan de salvación y en el momento en el que ese diseño pasó a ser una realidad por medio de la muerte de Jesús. En ese momento vemos a un Dios que libera, redime y rescata, como nos dice 1 de Timoteo 2:6. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que no oras? ¿Hace cuánto tiempo que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que no te acordás de Dios? Mira, no importa cuán bajo hayas caído o cuánto tiempo hace que te alejaste de Dios. Él te sigue amando de la misma manera que lo hizo desde el primer día, así como lo hizo con su pueblo en el tiempo que éste estuvo cautivo en Egipto. Es por eso que esas cualidades de perdón y amor que Dios tiene nos tienen que llevar a aceptar cada día su pacto que sigue hasta el día de hoy vigente. ¿Por qué fue necesario que Dios renovara el pacto con Israel al salir de Egipto? ¿Y qué hizo para realizar esta renovación? Como vimos en la pregunta anterior, el pueblo había perdido su identidad y se había olvidado el pacto que Dios había realizado con sus antepasados. Tampoco tenían en claro cómo responder a ese pacto de una manera que agradara a Dios. En otras palabras, era como comenzar de nuevo. Es por eso que Dios necesitaba renovar el pacto con Israel. Pero en esta ocasión lo hizo de una manera didáctica, súper ilustrativa y dejándolo por escrito. En primer lugar, la estrategia de Dios comenzó con el armado de un santuario, utilizando como base una imagen muy fresca para el pueblo, la muerte de un animal, así como nos recuerda Éxodo 12, 3 y 7, que dicen: Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y el versículo 7 dice: tomarán de la sangre
y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así como habían tenido que sacrificar un cordero para ser liberados de la esclavitud, ahora tendrían que sacrificar un cordero para ser liberados del pecado, que era un símbolo del verdadero cordero. En segundo lugar, Dios deja por escrito en el centro de todo el santuario y donde sería su morada los 10 mandamientos, dejando en claro cómo era que el pueblo tenía que responder a ese pacto. Cada detalle del santuario apuntaba a algún aspecto del plan de salvación. Hasta ese entonces no había existido una revelación tan detallada del diseño de Dios para salvar a la humanidad. Sumado a todo esto, Dios le vuelve a dar al pueblo un rol que debía ocupar y un propósito que debía cumplir. Según Éxodo 19, 5 y 6, ellos tenían que ser un especial tesoro y serían un reino de sacerdotes y gente santa. Pero por supuesto, esto sería una realidad si honraban y respetaban esas leyes que se encontraban en el medio del santuario, algo que solo se podía alcanzar pasando en primer lugar por el sacrificio del cordero, así como estaba indicado en el orden del santuario. Primero la fe y después las obras. Una vez más, todo esto nos habla del amor de Dios para con nosotros. No solo porque nos salva, sino también porque se preocupa de que podamos entender su plan de una manera sencilla y práctica. ¿Cómo podemos evitar caer en los mismos errores que el pueblo de Israel? Para responder a esta pregunta, leamos Romanos capítulo 9, versículo 31 y 32. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. En estos versículos encontramos el problema y también la solución. El pueblo hebreo creía que su obediencia llegaría a ser el medio de su salvación, pero olvidaron que la obediencia tendría que ser el resultado de esa salvación. Algo que queda claro al ver la disposición del santuario. Primero, tengo que entender y aceptar el sacrificio de Jesús por fe y luego busco la manera de agradecerle con una vida de obediencia. No una obediencia a mi manera, sino como Dios quiere. Al fin y al cabo es a Él a quien quiero agradar. Es como si quisiera darle un agradecimiento a mi esposa por tantos años de casados, pero en lugar de regalarle algo que a ella le gusta, le compro algo que a mí me llama la atención. Aunque puede llegar a pasar, no tendría mucho sentido. Ahora, no sé si alguna vez te pusiste a pensar que Dios no solo me regala la salvación, sino que en el momento que yo decido responder a una vida de obediencia en agradecimiento a su sacrificio, el mayor beneficiado de esa obediencia termino siendo yo mismo. No quedan dudas que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que podamos aceptar y disfrutar de su pacto entendiendo que Él quiere disfrutarnos por la eternidad. Te animo a que recuerdes todo lo que Jesús hizo por vos, que recuerdes que te sigue amando por más lejos que te hayas ido y que estuvo dispuesto a entregar su propia vida por tu salvación. Consejo de la semana para tu escuela sabática. Para terminar, te comparto el consejo de la semana. Cuando estudies la lección de escuela sabática, te propongo que puedas formular 3 preguntas, al igual que lo hacemos en este repaso, pero de cada uno de los días. Una pregunta tiene que ser de información, donde la respuesta se extrae del propio texto bíblico. Luego una pregunta de formación, donde buscamos una opinión personal sobre la información de la pregunta anterior. Y por último, una pregunta de aplicación para poder aplicar todo lo aprendido. Si realizás este ejercicio, seguramente podrás sacarle un mayor provecho al estudio de cada semana. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima semana.